En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso, la alta consejera para las regiones, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, el doctor Iván Nami. Pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cantidad de dinero. So pena de verme inmerso en una investigación por lavado de activos y me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle. Por tanto, no es una actuación marginal, no es una actuación accidental la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero. También como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Neider López Rosero, quien de Contera también estaba actuando en ese momento a instancias del señor Olmedo López. Por lo cual considera el despacho que en este punto debe decir que sí se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan, funcionarios públicos en particular, de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. A la cárcel abogado que habría ofrecido $13,000 millones para sobornar a Pinilla y López en el caso de la UNGE. Se trata del abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, quien según la investigación de las autoridades, se reunió en 2 ocasiones con Neider Pinilla para que cambiaran versiones en la fiscalía. El abogado Edgar Eduardo Riveros Rey habría sobornado a Neider Pinilla y Olmedo López para que cambiaran sus declaraciones en la fiscalía y no perjudicaran a otros implicados en el escándalo de la ONG. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una juez de Bogotá confirma, gente, a la cárcel el abogado enviado por el asesino guerrillero Gustavo Petro para sobornar a Olmedo López y a Neider Pinilla. ¿Y esto por qué? Porque ellos están colaborando con la fiscalía y están contándole todo sobre cómo el asesino guerrillero Gustavo Petro se robó miles de millones atrás de unos falsos carrotanques para los niños de La Guajira. Recordarán ustedes que esta rata salía a decir que amaba a los pobres, les vamos a dar agua, y esta rata, Gustavo Petro, robó, gente, a los niños de La Guajira. Hoy se están muriendo y acá nada pasa. El asesino se robó miles de millones y hoy se confirma que fue enviado a la cárcel el abogado que fue a sobornar, gente, con 13.000 millones. Gente, ¿de dónde saca un abogado para ir a sobornar a Olmedo López y a Neider Pinilla? Gente, es de narcotraficantes. Esa cantidad de plata solo la ofrece gente poderosa, gente con harta plata.
Y recordarán ustedes que Laura Sarabia se robaba la plata y la cargaba en tulas. Y hoy se confirma por qué Gustavo Petro envió a este abogado, a este emisario, para decirle exactamente a gente así, para decirle que no siguiera contando más de lo que había pasado allá con esa corrupción. O sea, favorecer, el único que iban a favorecer es el asesino guerrillero, que cambiaran la versión y que no siguiera contando más sobre ese plan criminal donde se robaron la plata de los carrotanques. ¿Y quién va a ofrecer 13.000 millones? Ninguna persona poderosa tiene tanta plata para sobornar a un testigo. Y hoy el único que puede tener es el asesino guerrillero Gustavo Petro, desesperado. Envió a un abogado y estos dos testigos no se dejaron sobornar y denunciaron a la fiscalía. Escuchen esos explosivos audios. Hoy envían a la cárcel al abogado socio de Gustavo Petro, quien envió a sobornar a dos principales testigos. Escuchen estos explosivos audios. Abogado de Olmedo López insinuó que desde el gobierno buscarían desvirtuar graves denuncias de corrupción en la ONG. José Luis Moreno, que representa al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enfiló sus acusaciones hacia los equipos jurídicos de otros de los implicados en el megacaso, sin dar mayores detalles. Tras conocerse el jueves 5 de septiembre de 2024 el documento que el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE envió a la Corte Suprema de Justicia, en el que se daría a conocer que, según los reportes de visitas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNG, Olmedo López, no entró a la Casa de Nariño entre noviembre y diciembre del 2023, una dura respuesta se conoció de su defensa. José Luis Moreno, abogado que representa al exfuncionario en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación, en calidad de indiciado, como en el Alto Tribunal, como testigo en los casos, contra algunos congresistas, le salió al paso a estas informaciones y con un mensaje en su perfil de X, en el que ha revelado detalles de la situación jurídica de su cliente, señaló un nuevo intento de desprestigiar sus denuncias. Continúa la campaña de desprestigio contra el señor Olmedo López, quien le ha dicho la verdad al país y así lo ha confirmado el juez de control de garantías y a la Fiscalía General de la Nación. Sin lo que él ha contado, no se conocerían los detalles del entramado de corrupción más grande en la historia reciente de nuestro país, advirtió el abogado, que se pronunció de nuevo luego de que se revelara el contenido del citado documento. El letrado es partícipe de un proceso en el que también está involucrado su hermano, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras pagar su pena por el escándalo del cartel de la toga, volvió a oficiar como abogado litigante en representación del ex subdirector de manejo de desastres de la UNG, Schneider Pinilla. Teniendo en cuenta ese contexto, el abogado arremetió contra lo que serían las estrategias de otras defensas contra su apoderado. Las otras defensas harán lo que sea para desprestigiar a mi cliente, pero lo que no pueden hacer es cambiar el pasado porque los otros implicados estuvieron ahí, añadió el abogado. Previamente, el letrado ya había retado a la representante Karina Manrique a que sometieran a prueba de grafología los apuntes de la libreta de López, tras las dudas que surgieron a la veracidad de los apuntes sobre presunto direccionamiento de contratos. ¿Qué respuesta dio el DAPRE a la Corte Suprema sobre Olmedo López? En la comunicación enviada por la subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luz Karime Fernández, se precisó que en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 y con base en la información suministrada por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, no se hallaron registros de entradas del señor López durante las fechas solicitadas.
Esta fue la carta del DAPRE en respuesta a la Corte Suprema sobre las visitas de Olmedo López a la Casa de Nariño, menos crédito, Infobae Colombia. Es oportuno destacar que en sus declaraciones ante la Corte Suprema, López habló de las reuniones que habría sostenido con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y con su asesora, María Alejandra Benavides, además de otros funcionarios del Ejecutivo, como conclaves que denominó el exfuncionario para acordar la supuesta entrega de millonarios contratos por parte de la ONG a un grupo de congresistas a cambio de votar en favor de las propuestas del gobierno nacional. Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos, afirmó López en la audiencia del 25 de junio ante la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, recopiladas por Noticias Caracol, cuando sirvió como testigo en la investigación contra el representante Wadid Mansur. A la cárcel abogado que habría ofrecido $13,000 millones para sobornar a Pinilla y López en el caso de la ONG. Se trata del abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, quien según la investigación de las autoridades, se reunió en 2 ocasiones con Sneider Pinilla para que cambiaran versiones en la fiscalía. El abogado Edgar Eduardo Riveros Rey habría sobornado a Sneider Pinilla y Olmedo López para que cambiaran sus declaraciones en la fiscalía y no perjudicaran a otros implicados en el escándalo de la ONG. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una juez de Bogotá envió a la cárcel al abogado Edgar Eduardo Riveros Rey por presuntamente ofrecer dinero a 12 directivos de la ONG para retractarse por señalamientos por irregularidades en la contratación. Por medio de un comunicado, la entidad acusadora relató que este sujeto buscó que varios testimonios rendidos ante la Fiscalía fueran modificados para que no afectaran a otras personas implicadas en el caso. Le puede interesar, exministros y exviceministros de salud reaccionan a nueva reforma e insisten en preocupaciones. De acuerdo con las pruebas obtenidas por la sección investigativa, el pasado 26 de julio, Riveros Rey habría contactado al señor Sneider Augusto Pinilla Álvarez, es subdirector del manejo del riesgo de la ONG, y le pidió que se encontraran para ayudar a concretar una negociación con la Fiscalía. En la investigación detallaron que ambos sujetos se encontraron varias veces. El primer encuentro fue en un hotel ubicado en el barrio Salitre, en el occidente de Bogotá. Durante ese primer encuentro, el señalado comprometió a entregar $3,000 millones de pesos o el 5% de un contrato que está en curso en la ONG. Esto a cambio de que Sneider Pinilla se retractara de lo dicho ante la Fiscalía, además de que no hablara en contra de otros de los posibles involucrados en el entramado de corrupción dentro de la entidad. Con respecto al segundo encuentro entre los mencionados implicados, que según la investigación fue el pasado 31 de julio, el abogado al parecer le propuso a Pinilla pagar en cuotas la suma que ofrecía e indicó que se darían 350 millones de pesos de más. Esto con el objetivo de que Pinilla cumpliera con la devolución de los recursos apropiados irregularmente de la ONG, como lo sugirió en las conversaciones con la Fiscalía. Adicionalmente, en ese mismo encuentro, el abogado Riveros Rey habría indicado que podía entregar $10,000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López.